propia palabra bíblica del Nuevo Testamento, que es koinonía, una palabra que conocemos y que traduce el Nuevo Testamento con la expresión comunión o estar en comunión o tener comunión. De manera que uno podría titular koinonía nuestro tema hoy. Vamos a tener tiempo como para hacer una introducción y espero que esta nos desafíe y en esta noche continuamos esta temática desde otro ángulo. Pero les invito a leer dos pasajes en Hechos. Por favor, si me acompañan, queridas hermanas y queridos hermanos, en Hechos 2, 42 y 43 y luego Hechos 4, 32. Gracias por acompañar esta lectura. Deseo también enviar, dado que lo que hacemos aquí luego lo escuchan otros hermanos y hermanas a través de la filmación, fue muy hermoso encontrarme con hermanos de otras partes que nos escuchan. Esto es tan lindo. Y a veces uno se sorprende de dónde nuestra iglesia puede llegar. Un hermano de México me contaba algunos mensajes de la iglesia como para certificar que nos escuchaba. Digo, qué lindo que podamos estar llegando a algunos lugares como estos. Pero bueno, lo importante es que cada uno pueda responder a lo que el Señor le dice a través del texto, de la palabra del Señor. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Veamos dónde está koinonía aquí. Vuelvo a leer estos dos textos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la koinonía unos con otros. Perseveraban en la doctrina y en la koinonía. En Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en koinonía todas las cosas. Las cosas formaban parte de la comunión. Las cosas en realidad tienen valor cuando pasan a enriquecer la koinonía. En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno, fíjense esto, qué formidable, qué fuerza, qué potencia tiene, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Hay que poder llegar a tener una experiencia espiritual muy profunda para poder decir esto, muy transformadora, muy desde adentro hacia afuera, radicalmente renovadora, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjense qué interesante, ¿dónde está koinonía allí? Lo leo, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en koinonía. Pero miren, el texto sigue, el que recibe instrucción en la palabra, sea alguien que practica la koinonía. Qué interesante, con quién le instruye. O miren ahora, leo en 1 Corintios. Fiel es Dios por quien fueron llamados a la koinonía de su Hijo. Miren ahora, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros para que vosotros también tengan koinonía. Miren, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos koinonía unos con otros. Dicho sea de paso, fíjense cuál es el origen en parte de la koinonía. ¿Cuándo los hermanos y las hermanas podemos tener koinonía? Cuando estamos en luz. ¿Cuándo se afecta la koinonía? Cuando caminamos en oscuridad.
cuando hablamos en tinieblas, cuando cualquiera de nosotros no camina guiado, sorprendido, maravillosamente revolucionado desde adentro por la luz de Dios. O miren lo que dice Filemón, de manera que la koinonía es eficaz para el conocimiento de todo lo bueno que podemos hacer para la gloria de Dios. Cuando hay comunión, hay conocimiento, hay sabiduría y se glorifica el nombre de Dios. Cuando una iglesia está débil, cuando una iglesia empieza a mostrar algo que no ayuda al bien, cuando, entre otras cosas, no es la única cosa, pero esta es fundamental, la comunión se debilita. Solamente voy a decir dos cosas en esta mañana. A la noche, como digo, profundizamos el concepto. Pero son dos cosas fundamentales. Los discípulos del Señor son los que aceptan el llamado a la koinonía, a la comunión con Dios. La primera comunión, la primera koinonía es con Dios. ¿Qué ocurre cuando un discípulo tiene comunión, tiene koinonía con Dios? Ocurren muchas cosas sorprendentes. La comunión con Dios es profundamente transformadora de las personas. Al entrar en comunión con Dios, los discípulos, la primera cosa fantástica que reciben es la gracia del Espíritu Santo. Es esa comunión con Dios, esa comunión con el Espíritu Santo que transmite a la mente de la persona, al corazón de la persona, a usted, a mí, y como consecuencia de eso, a nosotros la gracia de Dios. Pero además de ser agraciados con la comunión del Espíritu Santo, con la koinonía del Espíritu Santo, somos invitados a experimentar como fruto de esa comunión el consuelo del amor, la misericordia y el gozo. La persona que entra en comunión con Dios recibe este poder maravilloso del amor de Dios, del gozo de Dios, de la misericordia de Dios. Muchas personas no disfrutan de esto porque no tienen una comunión radical con Él, no son discípulos en comunión con el Señor. Tengan en cuenta que muchas personas son concurrentes a una actividad religiosa, no discípulos del Señor, que no es lo mismo. Tengan en cuenta que algunas personas son miembros de iglesia, pero no son necesariamente discípulos del Señor. No garantiza la pertenencia, inclusive la filiación a una iglesia, que uno sea un discípulo en comunión profunda con Dios. La comunión con Dios desafía a las personas a ser semejantes a Jesús. La Biblia habla de ser en comunión con Jesús, incluso en comunión con los propios padecimientos de Cristo. El texto bíblico dice, tengan koinonía con Cristo, incluyendo la koinonía con su cruz, con sus padecimientos. Las personas que son discípulos del Señor, al tener koinonía con Cristo, son crucificados juntamente con Cristo y ponen en la cruz de Cristo sus pecados, sus miserias, sus cosas que no son tan buenas. Yo debiera tener comunión con el Señor y poner todas mis cosas feas, todas mis cosas débiles en comunión con el Señor. Usted también, nosotros también. Dice la Biblia, al tener comunión con Dios somos transformados hacia el amor con los hermanos. En la comunión con Dios aparece la comunión con los hermanos. Quien tiene dificultada su koinonía con los hermanos es porque previamente tiene poca koinonía con Dios. ¿Dónde empieza la koinonía con los hermanos? En la koinonía con Dios. No es un tema la koinonía, es una experiencia profunda, muy profunda. ¿Cuándo tengo dificultades con aquellos que me rodean? Cuando empieza a debilitarse mi profunda koinonía con
Dios. ¿Cuándo crezco en mi comunión con los demás? Cuando mi comunión, mi koinonía con el Señor es hermosa, es profunda, es tierna, es rescatadora, es liberadora de mis egoísmos, de mis caprichos, de mis cosas feas. Cuando estoy en la comunión con el Señor, aparece la pureza con el Señor. Y entonces aparece o se restablece las cosas bellas con los que me rodean. El texto bíblico, el último que leímos, dice: cuando estoy en koinonía con la luz de Dios, cuando tengo vínculo con la luz de Dios, entonces tengo comunión con Él, pero también con usted. La segunda cosa que quiero decir es: los discípulos son los que son entrenados y beneficiados con la koinonía. La koinonía hace bien, la koinonía libera, la koinonía, la comunión, ¿se entiende? ¿No es cierto? Uso el término bíblico tan hermoso y tan profundo. La koinonía es lo que realmente motoriza la inteligencia cristiana, el corazón cristiano, el cuerpo cristiano. Solamente voy a mencionar lo que literalmente dicen los textos. La koinonía nos hace perseverar en la doctrina. Por supuesto, para perseverar en la doctrina tengo que conocerla. Claro que tiene que haber instrucción, tiene que haber enseñanza, pero la doctrina, efectivamente, en soledad, tiene que ser complementada con la koinonía. Cuando no hay comunión con los hermanos, no se persevera en la doctrina. Perseverar es una cosa fantástica. Hay continuidad, hay seguridad, hay afianzamiento, hay firmeza. Entonces, ¿cómo se persevera? En comunión. Pero dice el texto bíblico también que para tener buena actitud de diaconía, otra palabra bíblica, de servicio. Diaconía quiere decir servir. ¿Cómo se sirve a los demás? En comunión. Usted puede ser un campeón aislado, un francotirador, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es tener gente aislada, sino formar un cuerpo que sirva. En el cuerpo existe la vitalidad, debe existir, necesaria para que el servicio sea eficiente. El texto bíblico dice que solamente en koinonía, en comunión, las personas podemos abrirnos a la instrucción y estar dispuestos a compartirla. Yo les decía que una de las actitudes más hermosas que todos tenemos que tener en cualquier tarea que hagamos, seamos quienes seamos, la edad que tengamos, el color de piel que tengamos, créanme que esto es importantísimo al ver a la alianza, hablemos el idioma que tengamos, es que seamos personas en koinonía. Eso nos abre al aprendizaje, al ser aprendedores. Si no existe la palabra, la inventamos, los unos de los otros. Pero miren qué fantástico. La koinonía, la comunión, hace que cuando estamos en comunión con Dios y con los hermanos podamos producir bien. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que produzcamos bien, el bien de Dios. Y el bien produce bienes. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando estamos en comunión somos generosos en buenas obras. Si te parece que no fluyen de vos, de mí, de nosotros, buenas obras con generosidad, con abundancia, que somos escasos en hacer cosas buenas, eso es por falta de koinonía. La koinonía debe hacernos generosos en las buenas obras. El texto dice mucho más: dadivosos, comunicadores hermosos, receptores de hermanos y de hermanas. No tenemos mucho tiempo en la mañana,
pero déjenme compartir una experiencia que valoré en estos días. Una señora hermosa de apenas 92 años. 92. La hermana tenía ganas de servir a Dios, tenía ganas de tener comunión con los hermanos y se vio con el secretario general de la Alianza, que es un muchacho joven. Muchacho joven para mí, podría ser casi mi hijo o podría ser. Y entonces le preguntó al secretario cómo podía ayudar. Y el secretario le dice, bueno, hermana, el Señor le mostrará cómo. Usted tendrá comunión con el Señor y Él pondrá algo en su corazón. Y la hermana sintió que para expresar comunión con los hermanos tenía que ser generosa, vinculando a otros hermanos y hermanas en el servicio a través de la Alianza Mundial Bautista. Pocos días después, la hermana dice, mire, lo llama al secretario, dice, mire, hermano Elías se llama el secretario, Dios puso en mi corazón vincularme con gente para que ayudemos a la Alianza. Y acá tenemos esta ofrendita para la Alianza. Por el momento es de apenas, claro, para ellos en Estados Unidos, por ahí es poquito, $300. Miren la visión de la hermana. Dice, pero ¿sabe qué? En la comunión con mis hermanos y mis hermanas, Dios me está enseñando muchas cosas y estoy aprendiendo. 92, 92, dice. Ya me hice un programita de trabajo y para los 95 voy a haber vinculado a más personas que se adhieren a la Alianza. Pescaron desde 92 a 95, impulsada por la koinonía, por la comunión con los hermanos, para ser generosa en su tiempo, en su aprendizaje y en su entrega. Yo quisiera ser así, hermanos. Seguramente usted también. ¿No le parece? Comunión con Dios, comunión con mis hermanos. En redondeo, la comunión enriquece la mutualidad comunicativa. ¿Por qué a veces no puedo comunicarme con mis hermanos o mis hermanas, con mis vecinos o aún con mi familia? Es porque la koinonía con Dios y luego la coinonía con los hermanos está fofa, floja, muy poco firme, muy poco constante. ¿Sí? Porque la Biblia enseña que la koinonía beneficia el camino hacia la purificación que produce el Señor. Es cierto que la koinonía también me entrena para rechazar el pecado. ¿Por qué me debilito? ¿Por qué dice el texto bíblico que a veces hago lo que no quiero o lo que no debo? Por escasa koinonía con Dios y con mis hermanos. La palabra del Señor enseña que la koinonía me hace ser más profundo con el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Pero para poder disfrutarlo tengo que tener comunión con Él. Con Él. Con Él. Y fíjense cómo cierra este apenas pequeño listadito de textos bíblicos que hoy hemos visto, pero hay muchísimos más. La koinonía con el Señor y con los hermanos me hace ser un mejor administrador del tiempo, de los bienes, de las habilidades y de las capacidades que tienes en tu vida. Todos nosotros los tenemos. La koinonía nos hace espiritualmente más sabios en la inversión de lo poco o lo mucho que tenemos. Y todos tenemos algo. Y para ser sabios administradores de eso, la comunión es una llave maestra. Es más, la comunión me hace desde adentro ser capaces de rechazar el materialismo aprisionante.
superficial, dominador, y me hace capaz de superar el deseo desenfrenado a consumir. Ustedes saben que el deseo no gobernado por la comunión con Dios es tal vez el enemigo más grande de las iglesias en este momento. Saben que muchas iglesias, ¿qué pretenden hacer para sobrevivir? Satisfacer el deseo de las personas. En lugar de desafiarles a un compromiso radical con la comunión con Dios y con los hermanos, ¿qué hacen? Se esfuerzan por satisfacer el gusto de satisfacer, miren, un entretenimiento religioso. Cuidado con eso, cuidado con eso. Las iglesias no entretienen las conciencias de la gente. Las iglesias no entretienen, no hacen un pasatiempo con la mente de la gente, o con el corazón de la gente, o con el cuerpo de la gente. Las iglesias en nombre de Dios, ¿qué debemos ser? El cuerpo de Cristo que forma discípulos del reino que están en comunión, en koinonía profunda con el Señor, y luego radicalizan su comunión con los hermanos. Y cierro. La koinonía nos nutre con mayor facilidad y calidad del fruto del Espíritu. Solo donde hay comunión, el fruto del Espíritu empieza a brillar y empieza a funcionar. Nos lo perdemos cuando la comunión, cuando la koinonía es escasa. ¿Cómo va tu comunión con Dios? Profunda, desde adentro, transformadora, radicalmente distinta. ¿Bien o más o menos? Esa es la primera pieza clave que debemos visitar, la comunión con Dios. Y después la comunión en tu casa, con tu familia. Y luego la comunión con tus hermanos. Y aún más, la comunión con tus vecinos. ¿Sí? La palabra comunión no es la palabra mágica. La palabra mágica es comunión con el Señor, comunión con los hermanos, porque la Biblia dice que podemos tener comunión con el pecado. O sea que comunión sola no es importante. Si uno tiene comunión con el pecado, es uno con el pecado. Para poder superarla, la comunión con Dios es la clave. Y luego con los hermanos. Que el Señor me haga ser alguien con koinonía con Cristo. Bien profunda, bien transformadora. ¿Lo pensaste? Anímate a hacerlo. Y la otra comunión con los demás fluye naturalmente. Que el Señor te bendiga.